Amigas, amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elias Leonardo. Vamos a hablar de Un lugar en silencio, día uno, película dirigida por Michael Sarnowski, que nos cuenta la historia de Sam, una mujer que padece cáncer, está en una fase muy avanzada, y ella junto a otras personas que están en una institución, pues son llevadas al teatro de marionetas, pues para distraerse, para también ir a la ciudad, en este caso la ciudad de Nueva York, cuando de repente ocurre una invasión alienígena y estos alienígenas atacan al ser humano a partir del ruido. Por lo tanto, todo mundo debe permanecer callado y en silencio para salvar la vida. Y entre esas personas se encuentra la misma Sam en peligro junto a su gato. Vamos a ver a su gato Frodo, un gato de asistencia, un gato de compañía. Entonces ellos tienen que tratar de salvarse porque varios otros están pues haciendo ruidos de manera involuntaria incluso. Y sobre su supervivencia conoce a Eric, un hombre que está sufriendo ataques de pánico y de ansiedad frente a lo que está sucediendo, entonces no puede estar solo y ellos dos van ayudándose, van haciendo una compañía muy especial para tratar de salvar la vida de este ataque y de estos alienígenas. ¿Por dónde platicar? ¿Por dónde abordar la película? Vamos por partes. De entrada, algo muy curioso, muy raro que puede pasar en una sala de cine y que se agradece, que es maravilloso para quienes somos cinéfilos. A mí me tocó ver la película en una sala no llena, digamos que en su capacidad a la mitad, en que en cuanto empieza el suspenso del no hacer ruido, de que todo tiene que ser silencio para salvar la vida, la sala y el público se mimetizan con lo que está ocurriendo en la ficción. Es decir, que también se callan, también hay silencio. O sea, la gente dejó de comer palomitas. Fue fantástico ver que nadie agarraba su celular, pero para nada, nadie cuchicheó, nadie dijo nada. Les digo, ni siquiera se oía el masticar de algún alimento. Hubo gente que pues terminó la película y tenían sus nachos llenos, su cubeta de palomitas también llena, ni siquiera el refresco, ni siquiera para absorber el refresco. Y eso habla de este cliché o lugar común, si ustedes lo quieren llamar, de la magia del cine. Pero pues eso es el cine, eso es una sala precisamente, y esa es la capacidad que nosotros también como espectadores tenemos y podemos tener, pero que a veces no respetamos. ¿En qué sentido? En que no nos entregamos a la película. En este caso sí ocurrió, y les digo, a lo mejor también a ustedes les puede pasar. Nos entregamos a la película, bueno, yo pues sí lo hago, pero pues también el público lo hizo, los otros espectadores lo hicieron, hubo una pareja de novios que estaba a mi lado, chavitos, atrás de mí una familia, adelante estaba también una pareja pero ya de adultos, o sea, y todos nos mimetizamos con lo que estaba ocurriendo en la película, que yo lo disfruté aún más, ¿no? O sea, de verdad muy disfrutable, no solamente por lo amable y lo hermoso que es, que nadie se ponga a hablar por teléfono, ni se pongan a platicar las películas, ni estén haciendo ruidos, sino que verlos y saberlos totalmente concentrados y siendo parte de la película fue fantástico, porque en eso se convirtieron estos espectadores. ¿Y que no va uno al cine también a perderse por un par de horas, hora y media o tres, para vivir una vida que no es la nuestra, para sumergirnos en esas fantasías, para clavarnos en esos idilios, para salir de la sala creyéndonos un espía, un superhéroe, lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Aquí pasó, la gente no quería hacer el mínimo ruido porque cuando menos se dieron cuenta ya estaban sumergidos en la película, y eso habla también de pues lo bien hecha que está en cuanto al manejo de suspenso. Digo, ya por sí, por la premisa de que no se tiene que hacer ruido para no ser atacado, pero independientemente de la premisa, pues se tiene que haber una elaboración, una confección de la película, y aquí la película está muy bien confeccionada en cuanto a cómo desarrolla el suspenso para que los personajes no emitan ruido alguno y puedan salvar la vida. Así que también en la sala, de alguna manera, los que transitamos con Sam y Eric, salvamos la vida en esa historia. Ya les comentaba yo que el personaje de Sam, interpretado por Lupita Nyong'o, extraordinaria actriz, de verdad es una extraordinaria actriz. Los rangos y matices que ella maneja en lo que le va exigiendo el personaje a lo largo de su recorrido
por salvar la vida habla mucho, de verdad, y ustedes lo van a ver en la transformación de su propia personalidad, de cómo inicia siendo hostil, ¿no? Hostil, molesta, y cómo termina uno agarrándole cariño. Todo ese tránsito nos va arrojando y nos va mostrando los matices que ella tiene como actriz. Es extraordinaria. Bueno, ella es una enferma, ¿no? Está enferma, ya está en una fase de alguna manera avanzada, si no es que terminal, y necesita ella de fentanilo para combatir el dolor que la queja en su organismo. Y es aquí donde hay que observar, ¿no? El tema en cuestión, que es el fentanilo. En su caso es el fentanilo epidérmico. Y nos lleva a preguntarnos, pues, lo siguiente es, ¿la película está contra la satanización del fentanilo o es un trabajo de promoción médico-farmacéutica del mismo? También es pertinente hacernos esta cuestión, ¿no? Y ahí usted ya habrá de dar su respuesta. Realmente se está diciendo, oigan, o sea, sí, el fentanilo es algo que nos está pasando factura en algunas ciudades de Estados Unidos, ya lo vimos en Filadelfia con pues personas adictas y consumidoras pero que no lo hacen por una recomendación médica. Y por el otro lado está esa parte, ¿no? De pacientes de enfermedades como el cáncer, que requieren del fentanilo, en este caso epidérmico, para tratarse. Entonces, realmente la película manifiesta una postura contra la satanización del fentanilo, porque que se ha reducido y se ha visto desde el efecto nocivo hacia la población, o es una promoción médico-farmacéutica para regular su venta y consumo. Y va de la mano con otra cuestión, el que veamos ya el fentanilo como la sustancia nociva o como la droga de nuestra actualidad. ¿En qué sentido? Pues a lo largo del cine, a lo largo de la historia del cine hemos visto cómo la humanidad, la sociedad va cambiando, va modificando las drogas que se consumen y que se combaten. Recordemos que en los 40, los 50 se hablaba de la marihuana. Bueno, también el alcohol era visto casi como un estupefaciente, pero era la marihuana. Después vinieron los 70 y entonces ya se hablaba de cocaína, ¿no? Se hablaba mucho de la cocaína, se hablaba también de la heroína, drogas que junto con la marihuana en los 80 pues siguieron siendo parte de las historias, ¿no? Se veían las narrativas de películas extranjeras, estadounidenses y mexicanas. Y allí veíamos, ¿no? Que todo se concentraba en la marihuana, la cocaína y la heroína como los grandes males, principalmente la cocaína y la heroína, ¿no? Ahí estaban concentradas porque además, a diferencia de la marihuana, la coca y la heroína, pues no son medicinales, ¿no? O sea, no. Y había ahí, estaban sobre el tema de conversación en las historias dentro de los contextos de aquellos años. Posteriormente ya empezaron a ver en los 90, 2000, pues como ya eran tachas, empezó a haber crack, empezó a haber piedra, empezaron a haber también muchas pastillas, muchos psicotrópicos. Entonces ya no eran las mismas drogas que vimos en las películas de los 50, los 80, los 90, sino eran otras nuevas, ¿no? Otras que se daban, les digo, en pastillas, que se inhalaban o se ingerían de otra manera, que causaban otro tipo de efectos en los consumidores o en los adictos. Y ahora, en nuestra actualidad, es el fentanilo como la pesadilla que aparece ahí, ¿no? Es la pesadilla de esta década, es la que vamos a repasar años después en cuanto a cuál fue el efecto del fentanilo, cómo se abordó en el cine, de qué manera, en qué tipo de historias. Y aquí pues también, ¿no? Aquí lo vemos desde el ángulo de la medicina, de una mujer que lo requiere para combatir los dolores. Entonces la película podemos ubicar también en el contexto actual, que en un futuro será el análisis de la evolución, la transición, de la evolución, involución, la transición de cómo las drogas fueron cambiando en su consumo respecto a la sociedad y las adicciones. Otro tema que se puede oler por ahí tiene que ver con la muerte, ¿no? Ante lo inevitable, o sea que en este caso puede ser
hacer un ruido por descuido y ser devorado por un alienígena, pero también en el caso de Sam, que es una mujer que está enferma en una fase muy avanzada ante lo inevitable que es la muerte. Bueno, ahí está la posibilidad del derecho de elegir y de disfrutar la última voluntad, ¿no? Que pareciera que es algo que tenemos ahí medio olvidado o muy bien asentado en la mente como pensando que nunca la vamos a necesitar o nunca la vamos a requerir, pero qué importante es, ¿no? Qué importante es tener muy bien identificada cuál es nuestra última voluntad y por otra parte tener la conciencia de que va a llegar, ¿no? De que va a llegar ese momento si es que nos toca la oportunidad de tener conciencia de que tiene que llegar. Entonces aquí el personaje de Sam tiene completa noción de que se va a ir, así que quiere algo. Ella dice, pues yo quiero cumplir una última voluntad y lucha por preservar ese derecho. Y creo que ahí también es algo de atender en la narrativa de la película. No solamente es el suspenso de los alienígenas, sino la voluntad de Sam, porque ella quiere elegir la forma en que quiere despedirse del mundo. Ella no quiere que alguien más se la imponga ni que se lo arrebate así nomás porque si no, ella también trata de defender su última voluntad. Dice, bueno, si me voy a ir, quiero irme disfrutando de algo que yo quiero, que algo que yo sé que pues, voy a saborear, me voy a deleitar y me voy a fascinar con eso. Entonces, eso es por un lado. Y por el otro, también nos asoma un tema muy de nuestros días que se está poniendo sobre la mesa en distintos conversatorios y tiene que ver con la compañía en la enfermedad. Eric, interpretado por Joseph Quinn, no solamente es un ser humano que intenta sobrevivir y que se hace acompañar de Sam para que juntos puedan librar esa batalla, sino que también es una compañía, un acompañante en el tránsito de la propia enfermedad de Sam. Entonces él es esa figura representativa de lo que hoy día también son los cuidadores y las cuidadoras de personas enfermas y que les digo, se está hablando mucho alrededor del tema, lo pueden ver ustedes en redes sociales, de cómo cuidadoras y cuidadores dicen, hey, también volteen acá, ¿no? O sea, nuestra chamba es esta también, ¿no? Tengan consideración en algunas cuestiones, en los empleos, en las empresas, a nivel social, de cómo ellos están dedicando tiempo y esfuerzo en ayudar a la salud de alguien más. Y Eric nos obliga a pensar también en eso y también en el enfermo, lo importante que es saber si sentirse acompañado, de no quedar ahí en el abandono ni ser visto como que pues ya como ya se va a morir pues ya no funciona, ya no sirve. No. Aquí también hay ese lado humanizante que se puede absorber desde la figura de Eric. Y pensemos en lo que ocurre con algunos hospitales aquí en la ciudad o en el país, ¿no? De mujeres y hombres que al ser víctimas de enfermedades como el cáncer son abandonados por las familias o por los seres queridos que ya no quieren cuidarlos, se desesperan y ahí son abandonados. Hay casos de hijos que abandonan a sus padres y a sus madres pues porque ya no quieren, entre comillas, voy a ponerlo, este concepto terrible de cargar, ¿no? Cargar con esa responsabilidad y es una realidad, eso está sucediendo. ¿Por qué? Porque hay gente que no está preparada, no estamos preparados, no lo sé, para sobrellevar la enfermedad de alguien más. Entonces Eric, ese personaje que nos pone ahí, y por el otro lado la misma Sam, Lupita Nyong'o, es alguien que está ayudando y está transitando junto a Eric en la salud mental. Les digo que Eric empieza a sufrir ataques de pánico y de ansiedad en momentos específicos y ella lo entiende a la perfección. Y en lugar de ignorarlo, de regañarlo, de mandarlo a terapia, no sé, digo, el contexto de la película así lo manifiesta, pues me dice tranquilo. Ella se esfuerza y se concentra en ayudarlo a que se calme, bajo la plena comprensión de que él está atravesando a lo mejor un shock, pero de que también pues parte de su personalidad es sufrir estos ataques de ansiedad o de pánico. Entonces también nos habla de esa
o nos asoma a esa comprensión de lo que son dos temas que hoy se hablan mucho, se discuten mucho y que qué bueno que estén ahí en la mesa de discusión para empezar a hablar de esas consecuencias de la enfermedad y la salud que a veces ignoramos o da miedo o consideramos que no importan. Y por último, Frodo, este gato de asistencia que pues nos lleva, ¿no?, a dos irrupciones muy curiosas. La primera, pues hemos venido viendo películas documentales donde el animal de compañía o mascota es el perro, ¿no? Ya estamos viendo perros por todos lados, con lo cual yo no me opongo, soy perruno, me fascinan los perros, siempre y cuando también tengan, ¿no?, un rol narrativo interesante, un rol que justifique su presencia. Aunque bueno, si nos vemos benévolos, pues no pasa nada si vemos un perro, siempre es agradable verlo. Pero aquí, pues recurren a un gato, ¿no? A un gato de asistencia y compañía. Y qué bueno que sea así, ¿no? Que se especifique que sea de asistencia y compañía por una cuestión. Porque pues, los gatos en cualquier momento pueden esgrimir un maullido que mande todo al carajo, ¿no? Con relación a estos alienígenas que con el ruido identifican a sus presas. Entonces, un gato de compañía o de asistencia, tal como lo especifica la ficción, sabe que no. Y por el otro lado, ¿no? El gato, a diferencia del perro, el gato pues es muy ágil, es muy habilidoso, es muy mañoso para saber cómo saltar, cómo moverse, cómo ir de un lado a otro sigilosamente. Tiene perfectamente estudiado su espacio, ya sea por el mínimo pasito que dé. Entonces que esté ahí también esta figura representativa del gato contribuye. Por otra parte, bueno, sabemos que los gatos no dominan el mundo porque no quieren, ¿no? O lo están dominando y no nos hemos dado cuenta, pero son animales que se mandan por sí solos, y aquí Frodo no es la excepción, pero además no solo eso, se manda porque quiere y por sí solo, pero es un animal leal. Es un animal que tiene plenamente identificada a su humana, es un animal que sabe que no la puede dejar, pero además es un animal cariñoso a su manera, ¿no? A su manera, y que también rompe con los esquemas, porque a él no le gusta que le agarren la panza, ¿no? Lo van a ver en la película. Entonces, ahí hay una buena irrupción, ¿cómo se dice? Un pivote. Es un pivote que funciona también para cautivar y conmover al espectador en cuanto a la figura de los animales de compañía, y por qué no también por el amor y el respeto que debemos tener a ellos, más aún en una sociedad como la nuestra, que día tras día vemos en las noticias como pues gente miserable abandona a esos animales y peor aún los asesina. Un lugar en silencio, día 1. Una película que les digo, además de que puede entretener y lo que ustedes quieran, si usted se entrega a ella, o sea, si usted va al cine sin esto de que las expectativas y de que no me va a llenar, etcétera, etcétera, no, vaya y entréguese a la película, déjese llevar, porque en una de esas le puede ocurrir lo que me pasó a mí en esta sala con la gente que estaba mimetizada con lo que ocurría en la pantalla.